Buenos días, jóvenes, hoy voy a explicarles un poco sobre el tema de genética, que es donde veo que han tenido problemas. Bueno, la genética pues es una de las ciencias de la biología que habla sobre las características hereditarias de padres a hijos. Para abordar este tema, el estudiante debe interiorizar los conceptos de genética que le envíe en esa cartilla, tales como genética, carácter hereditario, gen, genotipo, fenotipo, alelos, homocigoto, heterocigoto, carácter dominante, carácter recesivo, ¿ya? Y cromosomas homólogos. Entonces, esta terminología debe interiorizarla para poder entender el tema de genética. Bien, voy a darle una pequeña explicación porque son términos que pues van a tener que utilizar de algunos, no de todos. Entonces voy a explicarlos, hacer una breve explicación de ellos. Heterocigótico o híbrido es cuando un individuo tiene dos alelos distintos, para una misma característica. ¿Listo? Ejemplo, entonces cuando digo heterocigótico, entonces yo lo puedo escribir de esta manera. Este es un organismo heterocigótico, tiene dos alelos diferentes. Mire que está la letra A mayúscula y la letra A minúscula. Siempre que aparezca una letra mayúscula, bueno, el cruce que vamos a realizar es una planta de flores amarillas con una planta de flor blanca. Entonces coloco la parte genética de eso. Entonces en este caso la flor amarilla voy a colocarla con las letras mayúsculas o alelos mayúsculos, que es el carácter dominante. Siempre que vean letras mayúsculas, carácter dominante. Entonces voy a escribir por aquí carácter dominante. Lo vamos a cruzar con una planta de flores blancas. Entonces, para que quede bien hecho el cruce, se deben utilizar las mismas letras que inicié, pero ya son minúsculas. Cuando aparecen letras minúsculas, quiere decir que ese carácter es recesivo. Entonces, ahora sí procedo a realizar los cuadros de Punnett. Y coloco cada uno de los genes que están ahí. Coloco el símbolo del macho. Aquí cualquiera de las dos plantas es macho o hembra. Para este ejemplo no necesitamos saber o mirar cuál es macho o hembra. Nada más se escriben así. Entonces supongamos que yo coja el macho, la planta de características amarilla, y entonces escribo los genes. En este caso son los dominantes. Los voy a cruzar con entonces los genes recesivos, con la característica recesiva. Aquí, digamos, en este ejercicio que estoy haciendo, yo coloqué estos características o genes o alelos en la parte superior. También lo hubiera podido colocar en esta parte. Y lo contrario, estos dos que están aquí lo hubiera colocado arriba. Ahí no hay ninguna regla, solamente hay que colocarlos. Listo. Cuando entonces, para rellenar este cuadrito aquí, miro quién está arriba y quién está abajo. Cualquiera lo haría y escribiría A minúscula, A mayúscula, pero eso tiene un orden. Primero debe ir la letra mayúscula y después la letra minúscula. Relleno lo mismo, voy a mirar esto, entonces primero la letra mayúscula, la minúscula y así sucesivamente con los demás. Estos que se obtuvieron aquí son los hijos. A esos hijos se utiliza F1. ¿Y qué quiere decir F1? Quiere decir primera generación filial. Quiere decir que son los primeros hijos del primer cruce de estos padres. Estos son los padres. ¿Listo? Los padres. Entonces estos son los padres. Estos padres se cruzaron y dieron a estos 4 hijos. ¿Ya? A estos padres también se utiliza la expresión parental. Parental quiere decir padres. ¿Listo? Bien, entonces después de realizar
ese cruce vamos a dar respuestas de ese cruce. Entonces, siempre en estos cruces debemos sacar dos resultados: fenotipo y genotipo. Entonces, si leen la teoría que yo les hice énfasis en que deberían interiorizarla, fenotipos son las características externas que presenta. En este caso estamos hablando de unas plantas de flores amarillas y otras de flores blancas. Entonces debemos colocar el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Es lo que yo observo de esa flor. Entonces, si yo observo la planta, yo miro qué flores, qué colores dieron de esas flores. Entonces, si yo miro aquí estas respuestas, siempre que está la A mayúscula, con solamente haber una sola letra mayúscula, me manda de una vez a observar a los padres. Entonces la letra A mayúscula me da esa característica, o sea, carácter dominante, color de esa flor amarilla. Entonces aquí veo que hay una flor amarilla, 2 flores amarillas, 3 flores amarillas, 4 flores amarillas. Esas 4 flores me indican a mí, también la puedo dar en porcentaje, 4 flores amarillas. Listo, entonces si yo utilizo porcentajes, entonces yo digo 100% plantas con flores amarillas. Entonces, vuelvo y repito, el fenotipo es el que me da las características externas que yo estoy observando en un individuo. Puede ser un animal, una planta, una persona. Listo, ese es el fenotipo. El genotipo ya es el juego de genes que se presentan. Miren este juego de genes: AA, A mayúscula minúscula, A mayúscula minúscula, A mayúscula minúscula. Eso quiere decir juego de genes. Entonces, el juego de genes, o sea, el genotipo de esos de la F1 sería este. ¿Cuántos hay? 4. Esos 4 significa un porcentaje de 100. Entonces, 100% AA. Pero como es una letra mayúscula y una minúscula, entonces, o sea, las letras no son iguales, porque una mayúscula y otra minúscula, entonces se dice heterocigoto. Heterocigoto. Quiere decir que entonces genotipo 100% AA, heterocigoto. ¿Listo? Aquí se cumple la primera ley. ¿Por qué digo que es la primera ley? La ley de la uniformidad, como dije anteriormente, porque salieron uniformes esos hijos, ¿sí? Es decir, iguales al padre dominante. Flores amarillas, o sea, salieron iguales, uniformes. Y si volvemos al comienzo, aquí vea, los padres dominantes, el color de esas flores era amarilla. Entonces volvió a dar el mismo color, flores amarillas. Entonces ahí es cuando decimos que está la ley de la uniformidad. Uniformidad, ¿listo? Como podemos observar, los hijos dieron igual al carácter dominante. Entonces ahí se da la ley de la uniformidad. Este cruce que estamos haciendo hasta el momento se llaman cruces monohíbridos. ¿Por qué recibe este nombre? Porque nada más se está teniendo en cuenta una característica por cada uno de los padres. Entonces, por eso se da el nombre de monohíbridos. Bueno, ahora para mirar ya la segunda ley de la genética, vamos a cruzar 2 hijos de estos, un macho y una hembra, para mirar cómo va a ser esa nueva generación. Entonces, al cruzar los hijos de la primera generación, va a resultar la generación F2, que recibe el nombre de segunda generación filial.
Entonces, continuando con esta clase, podemos ver que ya colocamos dos hijos de esa F1, de esa primera generación filial. Vamos a coger dos, una hembra y un macho. La hembra, el macho es planta flor amarilla y la hembra planta flor amarilla. Entonces lo traemos al cuadro de Punnett y vamos a hacer el cruce. Para este caso, entonces que este sea el macho y este la hembra. Entonces para el macho A mayúscula, A minúscula, A minúscula. Para la hembra A mayúscula, A minúscula, A minúscula. Entonces procedemos a realizar el cruce. Entonces para realizarlo hacemos lo mismo. Marco aquí, este es el cuadrito que voy a llenar. Entonces miro arriba A mayúscula y miro a un lado A mayúscula. Para rellenar este, miro acá arriba y me dice A minúscula y acá A mayúscula. Pero es aconsejable colocarlo al contrario. Primero la A mayúscula, después la minúscula. Entonces acá quedaría A mayúscula, A minúscula. Observo este, A mayúscula, A minúscula. Y este podemos ver que da dos A minúsculas. En ese momento es cuando decimos que se está presentando la segunda ley de Mendel, que es la ley de la segregación de caracteres. ¿Qué quiere decir esta ley? Que en estos hijos, que será el nombre de F2, se van a segregar o separar y van a aparecer las características de los padres que cruzamos inicialmente, y lo podemos observar aquí en este, donde me da dos letras A minúscula, que eran las características de esos alelos amorfos, ¿sí? De los cuales se habían separado y ahorita vuelven y aparecen esas parejas, ¿ya? En consecuencia, pues dicha generación no es de genotipo uniforme porque ya ha aparecido algo diferente. Entonces se llama ley de la segregación o segunda ley de Mendel. Entonces vamos a dar siempre las respuestas que hay que dar acá. Es fenotipo. Entonces vamos a sacar el fenotipo. Acuérdense que fenotipo son las características de las flores de esa planta. Entonces si vamos el primero, aquí el resultado se da con porcentajes. Si son todos los cuatro cuadros, son el 100%. Si yo quiero saber cada cuadrito qué porcentaje tiene, lo divido entre 4, que son los 4 hijos que da, y dándome un resultado del 25%. Quiere decir que cada cuadrito o cada hijo tiene un valor del 25%. Entonces vamos a mirar que esta planta es de flores amarillas, es homocigótica. Esta planta es de flores amarillas, aunque es heterocigótica, y esta planta es de flores amarillas, aunque es heterocigótica. En todo caso, esas plantas van a tener flores amarillas. Entonces, ¿cuántos? 3 plantas, flores amarillas. Bueno, continuando con esta ley, la segunda ley de Mendel, que se llama ley de la segregación, vamos a terminar de hacer esa respuesta de esa F2, o sea, estoy cruzando los hijos. Eso se llama segunda generación filial. Entonces estábamos haciendo el fenotipo. Yo dije que estos reportes se hacían en porcentaje, aquí lo hice en cantidades. 3 flores amarillas. Ahora lo voy a reportar ese mismo fenotipo con porcentaje, y ya habíamos dicho que cada cuadrito es el 25%, y si son 3 de flores amarillas, quedaría 75% de plantas con flores amarillas y 25% plantas o planta con flor blanca. Entonces aquí es donde se está segregando ese hijo, y va a tener, digamos, de los papás de la F1, los parentales de la F1, aparece otra vez, o sea, se segrega, se separa, y esta característica, el 25%, es una planta de flor blanca. Ahora el genotipo de ese mismo cruce, el genotipo, como ya había mencionado anteriormente, eso nos da el juego de genes, el juego de alelos.
Entonces aquí ya se reportan, hablándolo así para que me entiendan, letras. Entonces, si observamos estas respuestas, vemos que este es homocigótico, este es heterocigótico y este es heterocigótico y este es homocigótico. Entonces, ¿de qué manera lo reporto? 25% AA. Ya sabemos que esto quiere decir homocigótico. Estos dos son iguales, entonces cada uno va a aportar, entonces sería 50% A mayúscula, A minúscula. ¿Cómo son? Heterocigóticos. Y el último sería 25% A minúscula, A minúscula. Este también es homocigótico, pero para el carácter recesivo. Homocigótico, pero carácter recesivo, carácter dominante, carácter recesivo. Y listo, con esto hemos terminado la segunda ley de la segregación de Mendel. Entonces, jóvenes, con esta parte ya pueden iniciar el trabajo de los cruces monohíbridos. Posteriormente haré otro video con cruces dihíbrido. Muchas gracias.